Hace 2 meses desaparecieron 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero. Luego de que el camión en el que viajaban fuera atacado por la policía municipal. Esto despertó un sinfín de gritos mexicanos en las calles y en las redes sociales exigiendo justicia. El mundo ha levantado la voz en apoyo a la búsqueda de justicia. Esto fue solo la chispa que encendió el fuego. Es lo que despertó Por fin, al gigante dormido al pueblo mexicano que ahora pide cuentas por esto. y por el resto de los crímenes que han herido al país. Ayotzinapa no es la raíz del problema, ni es lo primero que sucede, ni es lo peor. El problema son los 55.325 asesinatos en los 19 meses del gobierno actual. Esto significa cerca de 100 asesinatos por día. 100. Son las 683 víctimas de secuestro de enero a abril de este año. El problema es que estamos entre los 30 países más peligrosos para ejercer el periodismo. Con la cantidad de personas que viven en extrema pobreza en México, podemos reemplazar la población de París 3 veces. 3 veces. El problema es que mientras pasa todo esto, 206,000 inversionistas acaparan el 42% de la riqueza del país. Casi la mitad de lo que se produce en el país pertenece al 0.18% de la población. Punto 18, ni siquiera 1%. el problema es que en lugar de mejorar, este año aumentaron el número de secuestros y de extorsiones. De diciembre a enero, el número aumentó en un 5.6%. Que en 2012 éramos el segundo país con mayor número de secuestros en el mundo. En marzo de 2011 desaparecieron entre 200 y 300 personas en el municipio de Allende, en Coahuila, y nadie habla de eso. Ese es el problema. El problema es que 6 mujeres son asesinadas al día en México. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Que nadie habla de los más de 2.000 niños que fueron asesinados con extrema violencia entre 2006 y 2014. Ni el número de menores que ha sido reclutado por grupos delictivos. El problema es que el salario mínimo es de poco más de 60 pesos diarios. Mientras que este año se aprobaron salarios millonarios para los funcionarios públicos. y nuestra primera dama compró una casita de 86 millones de pesos. A ver, supongamos que gano 10,000 pesos al mes. El sueldo promedio. Entonces me tomarían 716 años comprarme esa casa. Perdón por dudar de ti, pero tocó la suerte de estar casada con el presidente de mi país. Así que si yo quiero saber en qué te gastas tu dinero, te sientas y me lo explicas. El problema es que a pesar de que las cifras que mencionamos sí son oficiales, no estamos seguros de que estas sean las cifras reales. Porque en nuestro país esta clase de información no se habla con transparencia. No estamos exigiendo solamente que se encuentren a los 43 estudiantes. Exigimos que le devuelvan la vida a nuestro país.